Ciencias sociales objeto de estudio, Marx, Wittgenstein y discurso posmoderno. Las ciencias sociales son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano y la sociedad en general. Estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así como las maneras de organizarse y siempre desde una visión individual y colectiva. El objeto de estudio de las ciencias sociales es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Ahora vamos a profundizar sobre las ciencias sociales. Primero vamos a empezar qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las que se encargan del estudio y comprensión del comportamiento y las conductas humanas. Y ahora vamos a profundizar sobre la historia. Para hablar de la historia, primero tenemos que hablar de la Ilustración. En la Ilustración comienza el despertar de la razón, que representa un movimiento en todos los frentes de la conducta humana, cultural, filosófica, la ciencia, etc., debido a que se tiene una concepción del mundo y la existencia sustancialmente distinta a la que imperaba en el oscurantismo. Posteriormente a la Ilustración hablamos de la Revolución Francesa, cuyo lema fundamental fue la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desaparece acá la tiranía del rey, se profundiza con los derechos de los hombres. Posteriormente a la Revolución Francesa llega la Revolución Industrial, se da la transformación económica, tecnológica y social que genera grandes consecuencias, tales como el surgimiento de las grandes fábricas en centros urbanos, lo cual a su vez provocó un impactante evento migratorio de campesinos hacia la ciudad. Después de la Revolución Industrial viene el capitalismo. El capitalismo, podemos decir, que sus actividades económicas básicas es la industria, el comercio, la banca y los servicios. Estas nuevas realidades generan cambios en el comportamiento, convirtiéndose en objeto de estudio de los saberes de las ciencias sociales. Aportes de Karl Marx al estudio de las ciencias sociales. Marx es un filósofo y economista alemán que desarrolló el concepto de lucha de clases y la teoría del materialismo histórico, que sostiene que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y que los cambios históricos son el resultado de la lucha entre las clases sociales. Los aportes de Karl Marx a las ciencias sociales incluyen la lucha de clases, la alienación del trabajo, la plusvalía, el desarrollo de la sociología, la economía y la ciencia política, entre otros. Enfoque de Wittgenstein en el estudio de las ciencias sociales. Los aportes a las ciencias sociales de Ludwig Wittgenstein, como las teorías del lenguaje y la comunicación, han influido en el estudio de las ciencias sociales. Una parte de su obra parte de la idea de que los problemas filosóficos surgen de los malentendidos de la lógica del lenguaje. El lenguaje como práctica social es instructiva para cualquiera que busque comunicarse clara y efectivamente. Ludwig Wittgenstein analiza cómo el lenguaje se pone en escena a partir de las pequeñas formas de vida y subgrupos en donde se establecen reglas de conducta lingüística a partir de formas de vida concreta. Asimismo, las relaciones entre Wittgenstein y las ciencias sociales han sido muy contadas, por no decir inexistentes, esto es, por varias razones. Uno, porque Wittgenstein menospreciaba el lenguaje positivista y la arrogancia científica con que, según él, marchitaban ambos la capacidad humana por experimentar el pasmo y el extrañamiento y terminaban, al igual que lo que Max Weber opinaba con respecto a la modernidad, por desencantar el mundo contemporáneo vuelto sistema de representaciones explicativas. Discurso posmoderno. El posmodernismo es un movimiento que ofrece un enfoque revolucionario para el estudio de la sociedad al cuestionar la validez de la ciencia moderna y la noción de conocimiento objetivo, rechazar la historia y resistir cualquier afirmación de verdad. Conclusiones. Las posturas y ideas de Marx han brindado una comprensión crítica de las relaciones sociales y económicas enmarcadas dentro de una sociedad capitalista. Wittgenstein nos acercó a una nueva forma de entender el lenguaje y la manera en que nos comunicamos. El discurso posmoderno, con su cuestionamiento hacia la existencia de la verdad objetiva, ha ampliado la perspectiva frente a las viejas narrativas sobre historia y política. En general, estas teorías han llevado a las ciencias sociales a plantear posturas más críticas y reflexivas, han permitido analizar la complejidad de las relaciones sociales y culturales del ser humano. Muchas gracias.